Bueno, el seminario entra dentro de las actividades que organiza la Cátedra de Estudios de Género, Clara Campoamor, dentro de tanto formación como investigación y, por supuesto, la transferencia, que es una de las señas de identidad de la cátedra. ¿Por qué este seminario? Porque dentro de los feminismos, que son muchos, nos parecía interesante profundizar en el feminismo decolonial y traer sobre todo a una persona que es una de los referentes realmente en feminismo decolonial e interseccional. Y a partir de ahí pues vamos a tener un debate muy interesante, creo que con ella y con el resto de ponentes que van a venir y a intervenir hoy. Decolonial tiene que ver con los procesos de descolonización de muchas excolonias y cómo se debe trabajar para buscar patrones que terminen con la imposición de, digamos, el legado colonial, ¿no? que sigue ejerciéndose como tal en muchos de estas excolonias y países. Bueno, ella es Mara Viveros, ella es profesora titular en la Universidad Nacional de Colombia y ella creó, junto con un equipo, la Escuela de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Como decía antes, ella es una figura señera dentro de los estudios feministas decoloniales e interseccionales. Su trayectoria es muy interesante porque combina, por una parte, digamos, la teoría y, por tanto, la maestría. Ella es una enorme figura dentro de esos dos ámbitos, pero además ella tiene una faceta de política y de activismo muy importante que nos va a explicar con más detalle. Creo que me he ido convirtiendo paulatinamente, primero en una feminista, gracias a la influencia también de mi madre y del movimiento feminista en su conjunto, y poco a poco nos dimos cuenta que el feminismo no podía ser declinado únicamente en singular, sino que se posicionaba desde distintos ángulos. Y con el tiempo me pareció importante, por una parte, ennegrecer el feminismo, y eso quiere decir dar cuenta de los aportes del feminismo negro, del Black Feminism, en el feminismo, no como un proyecto para mujeres negras, sino como un proyecto para la sociedad en su conjunto. A través del Black Feminism llegué a la interseccionalidad, en primer lugar, para analizar cómo la dominación se construye de forma imbricada y cómo son indisociables en las sociedades occidentales y occidentalizadas género, raza y poder. Pero me parece importante señalar que la interseccionalidad en América Latina, o en Améfrica Latina, como la designa Lelia González, entró en conversación con otras perspectivas también disruptivas. En este caso, el feminismo decolonial y el feminismo comunitario. Entonces, yo también me he nutrido de esas conversaciones y de manera colectiva me he ido posicionando también en un feminismo negro decolonial, que antes parecía como una especie de contrasentido, porque se pensaba el feminismo negro por una parte y el feminismo decolonial por otra. Pero creo que es muy interesante lo que ha pasado en América Latina, en Améfrica Latina, donde el feminismo negro brasilero, afrodominicano, es un feminismo negro decolonial. Y yo me suscribo también a eso. Yo creo que una cosa fundamental es hablar de la matriz de dominación colonial, que justamente muestra cómo la colonización lo que hace es entretejer capitalismo, racismo y patriarcado. Y el feminismo decolonial no solamente menciona estos ejes de desigualdad, sino que también los sitúa en términos históricos en una larga duración. Es decir, no solamente hablar de lo que ha sucedido, sino cómo fue construido. Y esa construcción es una construcción que está muy ligada a los procesos de colonización. Por eso la importancia de descolonizar, por una parte, de revelar la impronta eurocéntrica del feminismo. El feminismo, como hijo de la modernidad, por supuesto, es eurocéntrico. Entonces el feminismo descolonial lo que ha buscado es revelar ese carácter eurocéntrico y señalar que para que el feminismo sea un movimiento emancipador para todas las mujeres, tiene que ser antirracista y ojalá anticapitalista, porque el capitalismo no es la única forma de organización social y de producción que nos puede hacer felices.
Estamos asistiendo a una crisis del capitalismo contemporáneo que nos hace repensar si es el único mundo posible.